Y, y ellos como padres en este caso, o como una autoridad inmediata de sus hijos, ellos estaban en todo el derecho y obligación de corregir la mala actitud o la actuación de sus hijos. ¿Verdad? Ellos son, por ser los inmediatos y conocer perfectamente lo bueno y lo malo, entonces dice que se les otorga todo el derecho del Señor de poder corregirlos. O en otras palabras, decir que cuando un padre reprende a su hijo de la manera correcta, obvio no está pecando, no peca, sino es obligación de los padres, más bien sería pecado no corregirlo, cuando debe de corregirlo. Pero de repente nos sentimos incómodos y eso es parte, fíjese bien, de la obligación de un padre, corregir a su hijo y decirle, mira hijo, eso no. O sea, o eso es quitarle el cuchillo, decirle el cuchillo no se usa a un niñito, dámelo. Él va a llorar, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Entonces nos crecemos en medio de correcciones, en medio de reprensiones y en medio de regaños. Eso es común, eso es normal. Ahora, si a nosotros nos pusieran a elegir entre una persona consentidora, cariñosa, o sea, que nos halaga, que nos canta, que nos dice toda clase de cosas bonitas, pero nunca está dispuesta a incomodarnos o hacernos sentir mal, frente a otra persona seria, comprometida con lo correcto y dispuesta a corregirnos, a reprender o a señalar cualquier mala actitud, no importando la molestia que nos genere o el disgusto que nos haga pasar. La pregunta es, ¿por quién elegiríamos? Por el que nos apachurra, ¿verdad? Y el que nos abraza y que aquí y que allá, pero nunca está dispuesto a la corrección. Entre otra persona, o sea que a lo mejor comprometida con lo correcto, sí se anime a incomodarnos, a que pasemos malos ratos, pero con el objeto que nuestras actitudes sean enmendadas o sean corregidas. Entonces la pregunta sería, ¿por quién nosotros elegiríamos? ¿Por el que nos canta, por el que nos apachurra, por el que nos abraza o por aquel que nos reprende? Entonces ese es exactamente, hermanos, el cuadro o la postura que nos va a ayudar a resolver el rey Salomón. Y él nos va a decir qué es mejor entre uno y otro. ¿Quién es o qué es mejor, si el que canta o apachurra, o el que reprende o el que regaña? Fíjese. Y eso es algo que nosotros necesitamos conocerlo. Porque muchos de los líos, fíjese, que nosotros tenemos incluso dentro de la misma iglesia, de la familia, es precisamente eso. Porque no tenemos claro cuál es la función que desempeña la reprensión o el regaño o la corrección en la vida de las personas. Y cuando alguien medio dice, no, mire hermana, eso no lo vamos a hacer así, ay, Dios me libre, aquí no hay amor, aquí no sé qué cosa. Y no es así, no debería de ser de esa forma. Miren lo que dice, hermanos, el rey Salomón en su sabiduría. Y vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 7, versículo 5. Y ahí nos va a ayudar, fíjese, a tomar un criterio al respecto y a orientarnos y a decirnos qué es mejor. ¿Qué es mejor, si lo uno o lo otro? Entonces, el rey Salomón en Eclesiastés, mire lo que nos va a decir. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.
Mire, y yo se lo voy a leer en Palabra de Dios para Todos. Me gustó esta versión. Y oiga lo que va a decir. Por favor, hermano, aquí y acá. Oiga lo que dice la Palabra de Dios para Todos. Dice: es mejor ser criticado por un hombre sabio que ser alabado por alguien falto de entendimiento. Dice que es mejor el que corrige que aquel que te canta. Por eso decíamos, no elijas por quien te canta. Porque necesitamos, todos los que ya hemos vivido un par de años, sabemos perfectamente que la corrección, que la reprensión o que los regaños en la vida de las personas son importantísimos, hermano. Importantísimos. Mire, cuando las personas andan en la búsqueda, y de hecho así es, en la búsqueda de todo el bienestar posible, pretendiendo que todo nos salga bien en la vida, fíjese que de hecho ese es el anhelo de todos. Las personas que nos consienten y alaban por todo no nos convienen. Y no nos convienen porque aquella persona que no es capaz de advertir o prevenir a otra persona de las malas consecuencias que puedan traerle sus malas acciones, no son las personas más recomendables con las que deberíamos juntarnos, fíjese usted. Aquel que todo le va a decir, sí, hermanita, no, sí, hermanita, tiene razón usted, ¿verdad? En todo tiene razón. Ay, dice uno, esta me ama, esa no le ama. Fíjese, la palabra dice no. Fíjese, o más bien mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y ahí es donde nos equivocamos, y nos equivocamos en toda la vida. Porque nosotros siempre vamos a andar buscando a aquellos que nos apachurran, que nos halagan, e incluso que no están dispuestos a señalarnos o a corregirnos. Y decimos, ese me ama. Cuando sabemos, hermanos, que en la vida vamos a necesitar ser corregidos. Vamos a necesitar ser reprendidos. Vamos a necesitar ser regañados. Imagínese usted. Entonces es necesario darle un poco de vuelta a ese criterio. Para que todas las cosas nos puedan salir bien en la vida, es mejor el papá regañón o la madre regañona que el padre consentidor. Fíjese. Eso es lo que dice la palabra. Mire, yo recuerdo de mis abuelos y de mi mamá, como todos, pues, de sus regaños, de sus reprensiones. Pero fíjese que yo no los recuerdo como las personas más malas a quien haya conocido, precisamente porque hicieron su papel de corregirme. Yo recuerdo que mi abuelo fue un poco así, a su forma, pues, pero de los que me jaló las orejas. Por eso soy un poquito así más orejón, porque mi abuela me jalaba las orejas. No me acuerdo que me ha jalado el pelo, pero pero sí me regañó. Y sí, en algunas ocasiones sentí, ¿verdad?, la fuerza del cincho, o sea, en mi trasero cuando me corrigió, pues. Pero mire, yo no me acuerdo de ellos, yo no los recuerdo como que malos, sino yo los recuerdo con amor. Yo los recuerdo con mucho cariño
y con mucho aprecio, porque esa reprensión básicamente trasladó a mi vida todo el cariño y todo el amor de ellos para mí. Fíjese. Entonces ahí me andaban jalando, como dicen, o jalando en buen salvadoreño, porque a mí me gustaba mucho la chibola, el trompo, el yoyo, de todo, hermano, así, pero así, jugar con todas esas cosas, y solo me mantenía en la calle. Y ellos siempre estaban reprendiendo, no, y venga, y vaya a traer aquí, vaya a traer las tortillas que deben andar jugando. Eso fue. Pero yo no lo recuerdo como personas malas, sino como aquellas personas que fueron capaces de corregir y reprender mis malas acciones, y para mí, de alguna manera, se convierten en las personas incluso más importantes de mi vida. Imagínese usted, por el papel que hicieron frente a aquellas personas que a lo mejor nunca me dijeron nada, porque no les importaba si yo hacía lo bueno o lo malo. Entonces lo que yo estoy tratando de poner en su mente es que muchas veces aquellos que apretan o aquellos que corrigen, o sea, son mucho más recomendables que aquellos que no dicen absolutamente nada. Yo tuve maestros en bachillerato, en la universidad, duros, difíciles. Fíjese que hoy, con el tiempo, yo les agradezco, porque esa dureza, o sea, de ellos me hizo aprender más que aquellos que no me exigieron nada, hombre. Entonces eso es importante. O a lo mejor podríamos decir en esta noche, ¿quién te está incomodando con sus reprensiones? ¿Quién te está incomodando con sus regaños? ¿Quién te está incomodando con sus señalamientos? Pues si de eso se trata, de que el corazón, o sea, no esté cómodo en la vida cuando se trata de enmendar, cuando se trata de corregir, cuando se trata de enderezar lo que está torcido. De eso se trata la vida. ¿Por qué? Porque nos están previniendo. Y en este caso es mejor el regaño preventivo que la desgracia de las acciones. Amén. Pero fíjese, es todo un criterio el que tiene que venir a nuestra mente. Todos necesitamos ser corregidos o reprendidos en la vida, porque en más de alguna posibilidad pudiéramos fallar en nuestras acciones o actitudes, sin que a lo mejor nos demos cuenta que estamos haciendo lo malo delante de las personas y del Señor. Eso sucede. Y cuando sucede, hermano, que por ignorancia, descuido o por engaño del enemigo hemos fallado en nuestro mal proceder, necesitamos del sabio que nos corrija o reprenda, y no del que nos canta y nos consienta. Imagínese usted. Fíjese que en la Biblia tenemos un caso de reprensión de alguien a quien el Señor mismo mandó a reprender. Mire cómo es de necesaria el punto de la reprensión, que hasta el Señor la considera en momentos determinados como necesaria a la vida de una persona. Y este personaje del que se narra en la palabra de Dios, que dice que fue reprendido, el Señor le mandó a un profeta para reprenderlo, fue el rey David. Cuando el rey David dice que se dejó persuadir por el encanto físico de aquella mujer llamada Betsabé, dice que no le bastó solo mirarla, sino buscó la forma de cómo satisfacer
su deseo sexual con esta mujer, y así lo hizo. Dice que esa relación sexual fue el detonante para los peores errores que cubrieran la vida de aquel hombre que incluso hoy día es conocido por sus lindas oraciones y cantos. Hasta David tuvo necesidad de ser corregido. Dice que resulta que esta mujer quedó, todos sabemos, embarazada o encinta de aquella relación. Y como era una mujer casada de un soldado del ejército del rey de David, dice que David mandó a matarlo intencionalmente, pidiendo a los líderes de su ejército que lo pusieran en el mismo frente de la batalla. Y como tal, dice que pasó lo que tenía que pasar. Y Urías, esposo de Betsabé, es muerto en batalla. Y cuando el rey David le avisan que Urías había muerto en batalla, de alguna manera me imagino que ya su conciencia se alivió y vio resuelto su problema, puesto que ante el embarazo de Betsabé, que de hecho era una mujer casada, muriendo Urías, nadie a lo mejor hubiera señalado su error, y él lo hizo de esa forma y se quedó callado. Entonces dice, bueno, aquel que me podía señalar, ese ya se fue y se quedó. Creyó que todo había pasado. Dice que pasado el tiempo, David es visitado por un profeta conocido como Natán. Y mire lo que le dice Natán a David. Si gusta, lee conmigo en 2 Samuel 12:1 o lo lee en su casa. Dice, Jehová envió a Natán a David. Mire, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, comenzó como a narrarle a David. Me imagino que se sentó, mira David, aquí te traigo una parábola. Dice, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar con el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿sabes qué, David? Tú eres ese hombre. Entonces lo que quiero resaltar es que, mire, cuando hay algo que tiene que ser reprendido, hasta el Señor se va a mover para ello. Con tal, óigase bien, de incomodar, y con tal de que en vida física podamos enmendar o podamos arreglar o podamos corregir aquellas situaciones que ante los ojos del Señor y ante los ojos de las personas no son las más correctas. Entonces necesitamos, fíjese, estar abierto a la reprensión, porque va a llegar, hermano. Aun cuando usted no lo admita o quiera, si hay alguna actitud o alguna
eh, área del carácter que tiene que ser enmendada, el Señor va a traer reprensión. Para mal, yo digo que para que enmendemos aquello que no está correcto. Amén. Entonces en este caso, fíjese, ahí es donde resalta, mejor es el sabio que te reprende que el necio que te canta. ¿Sí? Bueno, por eso, hermanos, quiero dejar 3 consejos que nos ayuden a entender la sabiduría, porque aquí hay sabiduría. En la reprensión, hermano, hay sabiduría, aun cuando nosotros no la admitamos, o aunque no guste, o aunque incomode, pero dice que hay sabiduría, fíjese usted. Entonces yo quiero traer 3 consejos que nos ayuden a entender la sabiduría que hay tras las reprensiones, regaños o correcciones de otros a nuestro mal proceder. ¿Cuáles serían, hermanos, esos consejos? Número 1, ya lo dije, quiero decirles que la reprensión está muy ligada a la sabiduría. La reprensión está ligada a la sabiduría. Esto significa que la reprensión o corrección, óigase bien, no debe de ser considerada como símbolo de reproche o rechazo a la poca capacidad mental de una persona, sino todo lo contrario, como el aporte de otros en aquella área que necesitamos mejorar. Comúnmente lo que sucede es que nos sentimos humillados, apachurrados, cuando no debería de ser de esa forma. Cuando alguien nos anda buscando para reprendernos, cuando alguien nos anda buscando para decirle, mire hermana, necesito escuche esto, esa persona lo que anda buscando es nuestro bien. Pero nosotros no lo vamos a admitir de esa forma, no lo vamos a asimilar de esa manera. Pero por eso el Señor nos manda este mensaje, para que guardemos esto en el corazón y abramos nuestro corazón a la reprensión, a la corrección, a todo aquello que nuestro corazón necesite enmendar. Amén. Entonces, oiga lo que dice Proverbios 12:1. ¿Qué dice Proverbios 12:1? Oiga lo que dice. El que ama la instrucción o la reprensión, ama la sabiduría. Mire, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Imagínese usted. Mire dónde nos la ubica la reprensión. Mire dónde la ubica. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, ese es ignorante. ¿Sí? Amén. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, para aprender hay que amar la disciplina. Para aprender hay que amar la disciplina. Aquí dice una palabra dura, dice, es tonto despreciar la corrección.
Entonces la corrección, fíjese, o la reprensión, dice que está a la altura de la sabiduría. Es de sabios, en otras palabras, abrir nuestro corazón a la reprensión. Y saber que como humanos, obvio, siempre estamos necesitando, fíjese, de aprender nuevas cosas. O de hacer las cosas de manera distinta, de manera diferente a cómo las venimos haciendo. Eso es normal, hermano. Eso es bien natural. Entonces, nunca debemos caer en el error de convertirnos en el sábelo todo. Y de que no necesitamos, hermanos, de nadie, mucho menos en su corrección. No. Quiero decirles que vamos a llegar a viejos y no sé cuántos años nos preste el Señor, y aún el último día de nuestra vida siempre habrá algo que necesitemos enmendar o corregir en la vida. Fíjese usted. Por eso debemos abrirnos a la corrección, a las reprensiones de aquellos que por amor se atreven, hermanos, a incomodarnos, pero para nuestro bien. Mire lo que dice Proverbios 17:10. Mire lo que dice. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. No necesitamos de los azotes. No necesitamos del castigo para entender. Fíjese bien. ¿Por qué? ¿Por qué llegar, en otras palabras, hasta ese punto? Cuando preventivamente podemos escuchar la reprensión del sabio y apartarnos de aquello que el Señor nos está mandando. Entonces dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, el necio, usted, o más bien la vida lo va a castigar y lo va a castigar y nunca va a entender. Pero aquel que es sabio dice que oye la reprensión y entiende. Amén. Número 2. Entender que los regaños o reprensiones existen en la vida, buscando corregir o ajustar lo que está torcido. Por tanto, entender que las reprensiones que llegan a la vida son para ser guardadas o atendidas, pero nunca olvidadas. Podrían decir, ay, deja que hable, ay, deja que diga. De todas maneras, o sea, por mí, podrían decir los muchachos, por aquí me entra y por acá me sale. Cuando son reprensiones, cuando son correcciones de aspectos importantes al carácter que se están dejando ver con el objeto que no lleguemos a consecuencias. Entonces dice Proverbios 10:17. Mire qué dice. Camino a la vida, mire. Camino a la vida es guardar la instrucción. Guardarla. Pero quien desecha la reprensión, yerra. Entonces lo que se entiende es que cada reprensión o corrección es una oportunidad que tenemos de las personas y del Señor para ser mejores. O la oportunidad que tenemos
para ser apartado de aquello que puede ocasionar dolor o sufrimiento. Fíjese usted. La corrección o reprensión son llamadas a nuestro carácter con el objeto de no perdernos de lo correcto o bueno y seguir por el camino que el Señor nos manda. Entonces no deberíamos de verlo como lo peor. Por eso la actitud a las reprensiones o correcciones debe ser a guardarlas, a considerarlas, a ponerlas por obra. Esa debe de ser nuestra actitud. Pero si nuestra actitud es al descuido, las olvidamos, las rechazamos, las menospreciamos, a lo mejor luego nos vamos a estar lamentando de no haber atendido lo que se nos decía. Mire, quiero que lea conmigo Proverbios 15:12. Mire cuál es el lamento de aquellos que no escuchen la reprensión. Y dice Proverbios 5:12 y 13. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Eso es lo que no debemos hacer con la reprensión. Menospreciarla, rechazarla, olvidarla, descuidarla. No debemos hacer eso. Todo lo contrario. Agradecer, fíjese, por la vida de aquellos que se atreven a incomodarnos en un momento determinado, pero que nos ayudan a inventar actitudes del corazón que nos previenen de situaciones desagradables. Y por último, decir, y oiga esto, que las personas que aprenden a ser rectas en la vida, en todo lo que hacen, fueron personas que en el pasado necesitaron ser corregidas o reprendidas. Amén. Todos. Dice que la rectitud no viene de la capacidad de hacer siempre bien todas las cosas, sino viene de la capacidad de humildad que tienen las personas para ser corregidas y enderezar lo que no está correcto. Por eso son rectas. Porque oyeron la reprensión, porque aprendieron de la reprensión. Oiga lo que dice Proverbios 21:29. Dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena su camino. Entonces no debemos poner corazón duro a la reprensión, sino debemos ser dóciles con ella y reflexionar y pensar, y sobre todo darnos a la tarea en oración, a lo mejor delante del Señor, para decir, Dios, ayúdame a no ir por ese camino. Dice que la Nueva Versión Internacional dice, el malvado es inflexible en sus decisiones. Mire, el malvado es inflexible en sus decisiones. ¿Qué le dice inflexible en sus decisiones? Esta decisión voy a tomar y de aquí nadie me va a hacer desistir. Dice, el malvado es inflexible en sus decisiones. El justo examina su propia conducta.
Fíjese. Entonces no hay que ser inflexible, o podríamos decir, o terco en lo que hacemos. No hay que ser de corazón duro, porque el recto lo es por la humildad que ha tenido a ser corregido. Por eso decimos que no es conveniente elegir por quién te canta, sino es mejor elegir por el que reprende. Y por eso le pusimos así: no elijas por quien te canta, porque el que te canta, ese no es, decíamos, ese no es. Pero aquel que te incomoda, ese es preferible, porque tu corazón y mi corazón siempre en la vida van a necesitar, fíjese, ser corregidos. Y es mejor dejar ser corregidos por el hombre que ser corregidos por el Señor. Amén. Póngase de pie. Entonces ahí está el mensaje.